Bienvenidos amigos, estamos en un nuevo capítulo de Acrópolis Historia Antigua con Fran Navarro. La República de Roma se había hecho con el control de toda la península itálica, al igual que Cartago expandía su hegemonía por el Mediterráneo. El encontronazo en Sicilia dejó mal parada a la potencia africana que perdió Sicilia, Córcega y Cerdeña, y vio reducido su ámbito comercial, limitado ahora al Mediterráneo meridional. Para combatir esta situación, se inició el programa Bárkida, una idea de conquista que Amílcar, de la familia militar de los Barca, logró hacer aprobar en el Senado cartaginés. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Acrópolis. Esta vez nos toca tratar la conquista de Iberia por parte de Cartago. Y lo que he dicho al inicio es, grosso modo, las consecuencias de la Primera Guerra Púnica, que es como lo dejamos en el último vídeo que subimos de esta serie que dedicaremos a la Hispania romana. En lo hablado, primeramente, el mencionado programa Bárkida trataba de crear un imperio occidental por parte de los cartagineses. No solo se limitaba a la costa, sino que abarcando todo un territorio que mostraba magníficas posibilidades económicas en su suelo y subsuelo, se pretendió la explotación sistemática de Iberia, en beneficio del Estado púnico. Iberia, o como lo llamaban los fenicios, Isephain, de donde proviene la palabra latina Hispania, que dará nombre a España. Pero por ahora debemos tener en mente siempre a la península ibérica, es decir, cuando hablamos de Hispania o Iberia no podemos pensar solo en el terreno que ocupa actualmente España, sino que tenemos que tener en mente siempre que nos referimos a toda la península ibérica, es decir, España y Portugal, ¿vale? Es un error que a mí me ocurre mucho y es fácil de que pase, pero no. Hispania, Iberia, significa, nos referimos a la península ibérica, ¿vale? En definitiva, este programa de los Bárkida tenía la intención de reponer las pérdidas que le supuso la guerra contra Roma. Cartago recurrió a la conquista directa del único territorio sobre el que podía intervenir sin chocar con Roma, para asegurarse el abastecimiento y el control de las materias primas. Entra en juego ahora Amílcar Barca, junto con su yerno Asdrúbal, que iba al mando de la flota, y su hijo de apenas 9 o 10 años, Aníbal, desembarcaron en la ciudad de Gadir, en el 237 a.C. Gadir es el nombre fenicio que recibía la actual ciudad de Cádiz, a la que los romanos llamaron Gades. Desde esta base, Amílcar comenzó la conquista del Valle del Guadalquivir, el territorio que ocupaban por entonces los turdetanos. El general cartaginés consiguió, a base de campañas militares y una exitosa labor diplomática, ganarse las ciudades del Bajo Betis, hasta llegar a la zona que le interesaba, la costa oriental, a la que acabó sometiendo, consiguiendo así la salida al Mediterráneo. Esta conquista se vio refrendada con la fundación de una base militar y centro administrativo para los púnicos. Esta base sería llamada Acra Leuque. Es el nombre que leemos en Diodoro. Por tanto, es un nombre griego. Desconocemos cuál fue su nombre púnico y aunque la investigación moderna suele situarla en Alicante, a decir verdad, no tenemos ninguna referencia que lo afirme. A partir de aquí, de Acra Leuque, el caudillo cartaginés se dedicó a someter a las tribus vecinas de la costa y el interior, hasta que en el 229 a.C., en el curso de estas campañas, perdió la vida. Concretamente, murió durante el asedio de Elique, siendo atacado por el rey Orisón,
que acudió en ayuda de los sitiados por parte de los cartagineses. A Amílcar Barca lo sucede en el mando Asdrúbal. Las tropas de Iberia y el gobierno de Cartago estuvieron de acuerdo en nombrar estrategos al yerno del general Amílcar. Como decimos, Asdrúbal Barca, apodado el Bello. Entre las fuentes destacan Polibio y nos cuentan que Asdrúbal dio un giro en la política llevada a cabo por los púnicos en la península. Cesó el choque entre armas y procuró fortalecer el dominio púnico mediante la diplomacia. Procuró ganarse la amistad con los reyezuelos ibéricos e incluso tomó en matrimonio a la hija de uno de ellos, una labor cuyo éxito se refleja en el nombramiento como estrategos autocrator por parte de los iberos. Es decir, Asdrúbal fue nombrado general con plenos poderes. Sin embargo, todavía tendría un acierto por el que Asdrúbal será más recordado. Y es que sustituyó a Craleuque, la base que hemos mencionado que fundó Amílcar, por una nueva fundación, trasladando la base cartaginesa al magnífico puerto de Cartagena, emplazamiento que recibió el nombre de Carhadash. Carhadash. Es difícil de pronunciar, pero en nuestro idioma significa ciudad nueva. Y la traducción en las fuentes latinas nos ha llegado como Cartagonova, como muchos de vosotros conoceréis. Acerca de esta fundación, tenemos un texto sobre el enclave y la ciudad, ¿no?, de Cartagonova, del que nos habla Polibio, que paso a leer porque me parece bonito e interesante mencionarlo. Y dice así: el casco urbano de la ciudad es cóncavo. En su parte meridional es bien accesible desde el mar. Unos montículos ocupan el espacio restante. La colina más alta, situada al este, cerca del mar, está coronada por un templo de Asclepio. El montículo de enfrente, de características parecidas, alberga magníficos palacios reales, edificados, según se dice, por Asdrúbal, quien aspiraba a un poder monárquico. De las elevaciones de la parte norte, una orientada hacia el este se llama la de Festo. La que sucede a continuación, la de Altes, personaje que al parecer obtuvo honores divinos por haber descubierto unas minas de plata. La tercera de las colinas lleva el nombre de Cronos. Se ha abierto un canal artificial entre el estanque y las aguas más próximas, para facilitar el trabajo a la gente del mar. Por encima de este canal, que divide la franja de tierra que separa el lago del mar, se ha tendido un puente para que carros y acémilas puedan transitar por aquí, desde el interior de la región, los suministros necesarios. Es el texto que nos deja Polibio acerca de Cartagena. Y bueno, ante esta situación tan favorable para Cartago, con una nueva ciudad fundada en un enclave muy, muy positivo para sus intereses, Roma hace acto de presencia. Al parecer, poco tiempo después de la llegada de Amílcar a la península, los romanos ya habían enviado una embajada a interesarse por la llegada del púnico y conocer sus intereses. Pero sin llegar a concretar nada, fue la colonia griega de Masalia, la actual Marsella, la que instigó a los romanos a actuar contra el latente peligro cartaginés. Dion Casio nos ilustra el primer encuentro entre romanos y púnicos en la península con un texto que dice así: durante el consulado de Marco Pomponio y de Cayo Papirio, los romanos mandaron embajadores para hacerse una idea de las operaciones de Amílcar, aunque ellos no tenían intereses en Hispania. Amílcar les atributó los debidos honores y proporcionó convincentes explicaciones declarando, entre otras cosas, que realizaba la guerra contra los hispanos solo por razones de fuerza mayor, a fin de que los cartagineses pudieran satisfacer las deudas aún pendientes con Roma. Así, los enviados romanos no pudieron formular ningún reproche. A este primer encuentro, como digo, le sucedió un segundo por la presión que ejerció Marsella, ¿no?, la colonia griega de Masalia. Estos griegos se habían visto amenazados ante la competencia que Cartago suponía con su presencia en las costas levantinas de Iberia. Por tanto, en el 226 a.C. se produjo un encuentro entre Asdrúbal, que ya había sustituido a Amílcar en el poder, y una embajada romana, de cuya reunión se concretó el Tratado del Ebro, por el cual los cartagineses no podrían expandirse más allá de la línea que marcaba el río. Ahora bien, Polibio relata las negociaciones mencionando el río Iber, que los autores latinos llamarían Iberus.
Es común por ello pensar que se trata del Ebro, pero hay que ponerlo en duda y pensar en una opción más al sur. Para ello, tenemos varios textos que iluminan esta idea de pensar que no se trata del Ebro, aunque la historiografía haya quedado con este tratado siendo denominado Tratado del Ebro. Con esto, por ejemplo, nos referimos a cuando Polibio reflexiona sobre la responsabilidad de la Segunda Guerra Púnica, que trataremos más adelante, especifica: si consideramos la destrucción de Sagunto como el motivo de la guerra, tenemos que reconocer que los cartagineses fueron los culpables de que ésta estallara por dos razones. Por una parte, incumplieron el tratado de Lutacio, que daba seguridad a los aliados y prohibía inmiscuirse en la esfera ajena. Por otra parte, violaron el tratado de Asdrúbal, que prohibía cruzar el río Iber al frente de un ejército. Es decir, cuando más tarde Aníbal vaya a atacar a la ciudad de Sagunto, que pronto ahora veremos, ya habían cruzado el río por el que se rompe el tratado que tenían los cartagineses con los romanos, ¿no? Creo que me seguís, ¿no? Es fácil. Entonces, según donde situamos Sagunto en el mapa de la península ibérica, para llegar desde Cartago a Sagunto, dirección sur-norte, si han tenido que cruzar el río, no puede ser el Ebro, ya que el Ebro queda al norte de Sagunto. Es fácilmente visible en un mapa. Tito Livio y Apiano de Alejandría vendrían a corroborar la misma idea con otros textos que no voy a leer. Si alguno está interesado, yo se los puedo facilitar, pero básicamente es la idea es la misma. Por tanto, podríamos estar hablando del río Júcar o más probablemente del río Segura. A esta idea se suma además la posterior división provincial que harían los romanos, cuya frontera estaría situada a esta misma altura. Cuando los romanos conquistarán Hispania, la península ibérica, dividen en la Hispania ulterior y la Hispania citerior. Pues la división de estas dos provincias iniciales está más o menos a la altura de lo que podríamos tratar, de lo que podríamos considerar esta división que harían en el momento que se pusieron de acuerdo los romanos y los cartagineses. Es decir, con este mal mencionado en principio Tratado del Ebro, estarían más bien indicando una altura entre el Segura, el norte del Guadalquivir o el Júcar. Pero casi seguro que el Ebro no. En cualquier caso, a pesar del éxito diplomático, Asdrúbal fue asesinado por un esclavo celta en el 221 a.C. Y Aníbal, el hijo de Amílcar, que ya no era un niño, fue proclamado por las tropas y ratificado por el gobierno de Cartago. Bajo el mando de este caudillo, la política cartaginesa retomó la vía de las armas, y no solo en la zona del Levante, sino penetrando en el interior de Iberia. Aníbal emprendió campañas bélicas llegando hasta la tierra de los Báceos en el Valle del Duero, tomando las ciudades de El Mantiqué y Arbucala. El Mantiqué se relaciona con la ciudad de Salamanca, y Arbucala podría ser la ciudad de Toro. Desconocemos los propósitos reales de estas contiendas tan alejadas del radio de acción púnico, pero se dan teorías como la intervención en busca de botín, la captación de mercenarios, el entrenamiento de sus tropas en vista de futuras campañas o el interés en crear un colchón que asegurase el territorio que los cartagineses tenían efectivamente controlado. Más bien, podría ser una conjunción de todas estas teorías. Sería esta conjunción de porqués sería la clave de por qué Aníbal se alejaría tanto del radio que controlaban los púnicos. El siguiente objetivo de Aníbal, después de estas campañas en el interior, sería la ciudad de Sagunto, lo cual daría inicio a la Segunda Guerra Púnica. Pero esto lo dejamos para el siguiente vídeo. Antes de ello, estaría bien abordar los caracteres del dominio bárquida en la Iberia o en la península ibérica. Para ello,
podemos ver la explotación económica que llevaron a cabo los cartagineses. Y es que la presencia cartaginesa en la península, anterior a la Primera Guerra Púnica, difiere mucho del dominio ejercido más tarde por la familia Barca, en el momento que ahora nos estamos ocupando de estudiar, ¿no? Amílcar desembarcó en Iberia con propósitos mucho más ambiciosos, con la intención de aprovechar las fuentes de riqueza peninsulares mediante un dominio estable, cosa que no pensaron en la anterior. Antes de llegar a Amílcar, antes de la Primera Guerra Púnica, los cartagineses ya tenían contacto con la península ibérica y tenían colonias y tenían contactos, ¿no? con el comercio y en la vida en general que se llevaba a cabo en Iberia. Pero ahora es cuando tienen la intención de aprovechar estas fuentes de riqueza, como digo, con un dominio estable. Es la gran diferencia, ¿no? Destaca de esta explotación económica la plata, por supuesto, con minas en la región de Cartagena y de Cástulo, por ejemplo, de cuya explotación Polibio cuenta que reportaba a Aníbal 300 libras de metal diarias en una sola mina, la llamada Baevelo. Esto es una barbaridad de metal y, como siempre, en los textos pues hay que poner en cuarentena las cantidades y los números porque, bueno, son cifras que no podemos contrastar con la arqueología normalmente. Así que, bueno, pero el texto de Polibio es lo que nos señala. En cualquier caso, sí que daría muchas riquezas, sobre todo de plata, a la explotación económica que llevaban a cabo los cartagineses en la península ibérica. Pero no solo con la minería se conseguían metales preciosos, sino que se imponían tributos a los pueblos sometidos y se saqueaban ciudades como las mencionadas El Mantiqué y Arbucala, Salamanca y Toro, además de sanear la economía del estado cartaginés. Permitió financiar ejércitos de mercenarios y los sobornos de poblaciones. La explotación también alcanzó otros metales como el hierro y el cobre. Por supuesto, la ganadería fue otro de los puntos claves de la economía, por supuesto. Y siguiendo con la tradición mercantil, las factorías de las costas hispanas tuvieron entonces un nuevo auge, con numerosas instalaciones dedicadas a las conservas y salazón de pescado, con la fabricación del preciado garum. Seguro que alguna vez habéis oído el nombre de esta especie o esta salsa que fue muy utilizada a lo largo de toda la historia antigua, sobre todo con Roma, ¿no? Con la presencia de los romanos. Además, no podemos dejar de lado los recursos humanos que proporcionaba Iberia. Como mano de obra esclava podrían servir estos recursos humanos, esta gente con la que se podía utilizar a su antojo los cartagineses y, por supuesto, para engrosar las filas militares como mercenarios. En cuanto a la organización administrativa, la explotación llevada a cabo, está claro que tuvo que recibir una organización con algún tipo de administración, que suponemos semejante a la que existía en los dominios africanos de Cartago. Se darían divisiones del territorio, los llamados pagi, o los pagi, sí, en número y extensión desconocidos totalmente. Sí sabemos algo más del componente religioso utilizado como instrumento ideológico para legitimar la política imperialista de Cartago. Es algo bastante típico a lo largo de toda la antigüedad, ¿no? El culto a Hércules Melcar, con numerosas representaciones del dios de Tiro, recibió un gran respeto por parte de los caudillos púnicos, testimoniado por la importancia que tuvo el santuario de Hércules Melcar de Gadir. Así que hasta aquí sería lo destacado de la conquista de los cartagineses en Iberia. Y en el siguiente vídeo ya veremos cómo Aníbal sitió la ciudad de Sagunto y los orígenes de la Segunda Guerra Púnica. Si tenéis alguna duda, ya sabéis que podéis contactarme por las redes sociales de Twitter, Facebook y aquí en YouTube también con el comentario en vuestros vídeos. Se agradece a todos los que os estáis suscribiendo al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabéis que en acropolis.es podéis seguir la historia antigua y los artículos que vamos subiendo periódicamente. Así que nada, gracias por visitar el canal de YouTube y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.